Bueno, buenas tardes, gracias por conectarse nuevamente. Soy Pablo de Córdoba, gracias a Darío, a Carlos por invitarme. La próxima charla es la del hermano Jorge Silanes, que es de Don Orione ante la fe, la esperanza y el amor. Pero primero vamos a compartir un videíto que nos manda el padre Cristian de Mendoza y después la charla del hermano. Bueno, adelante amigos. Hola, muy buenas noches, yo los saludo. Para mí es de noche, son como las 11 de la noche del día jueves. Me llamó Pelusa, me dice, padre, mandarnos un saludo. Digo, qué lindo, gracias por tenerme en cuenta porque vi en un flyer en el Facebook que tenían el encuentro. Bueno, en primer lugar, saludarlos y espero que estén pasando un lindo encuentro, lo harán virtualmente. Los tengo bien presentes, sobre todo quedó en la retina de mi memoria lo que nos tocó vivir juntos, que nos marcó para siempre. Pero bueno, fue una experiencia muy fuerte para mí, ese encuentro que hicieron en Mendoza, ¿no? Eh, Nos marcó como grupo, como equipo, como hombres de fe. Eh, Quedé muy edificado de cómo todo el mundo se fue solidarizando con el otro, tomando cada uno un lugar, saber qué podía aportar, desde la tranquilidad, desde llamar por teléfono, de contenerse, desde acompañar. Eh, bueno, fue una experiencia que marcó y que si me pongo a pensarla podría sacar muchas, pero muchas moralejas. Que Pablo desde el cielo nos bendiga y nos acompañe. Que tengan un lindo encuentro. Desde Mendoza se lo deseo ardientemente. Y, y bueno, que Dios los bendiga. Lo último para decirles que no, ya no son solamente un grupo de retiro de hombres, sino que ese grupo de retiro se conformó en un soporte para muchas comunidades. Cuando hay varones en las comunidades, se nota y hace muy, pero muy bien. O sea, la presencia de ustedes, como San José, a veces en el silencio, en un segundo plano, pero poniendo el cuerpo, poniendo la garra, el silencio, soportan las comunidades, las llevan adelante y hacen muy, pero muy bien su presencia. Que Dios los bendiga mucho, que Don Orione nos ayude a seguir siempre juntos. Gracias por hacer lo que hacen. Un abrazo grande. Obviamente voy a tratar de nada, de tirar algunos pequeños propuestas. Después ustedes pueden ir en los que tengan a, a consultar los escritos de Don Orione, donde viene propuesto por él estos temas, ¿no? Yo quería partir de un texto que es la homilía de Juan Pablo II cuando lo proclamó beato a Luis Orione, junto con otros dos más, ¿no? Y dice así, al referirse a Don Orione: Don Orione, Don Luis Orione, se nos presenta como una maravillosa y genial expresión de la caridad cristiana. Es imposible sintetizar en pocas frases la vida azarosa y a veces dramática de aquel que se definió humilde, pero sabiamente el maletero de Dios. Pero podemos decir que fue ciertamente una de las personalidades más eminentes de este siglo. Por su fe cristiana, profesada abiertamente, y por su caridad vivida heroicamente. Fue sacerdote de Cristo total, y continúa una breve síntesis, ¿no?
ya lo dice al inicio, difícil poder hacer una síntesis de Don Orione, pero él marca, así como recorrió Italia, precisamente profesando su fe, recorrió toda Italia y Latinoamérica. Que a nosotros nos viene bien este recuerdo, porque ustedes saben que estamos ya el próximo año recordando los 100 años de la llegada de Don Orione a Latinoamérica, que no fue un viaje, sino precisamente por la fe que él tenía y profesarla públicamente es que hizo este camino. El padre Bojorge, que es un jesuita, comentando, es más largo el discurso, ¿no? Hace alguna referencia a este punto. Es una de las personalidades más eminentes de este siglo por su fe cristiana profesada y por su caridad vivida heroicamente. Ser una personalidad es más que ser un personaje. Todos los siglos y también este cuentan con grandes personajes, personajes de la vida política, eclesial, cultural, científica, económica, militar. Personaje es una palabra tomada del género o del lenguaje teatral y sugiere el actor que desempeña determinado rol en la acción de la obra. Por supuesto, difícilmente se llega a ser personaje si se carece de una fuerte personalidad. Pero todos los siglos, y también el nuestro, han visto en la escena pública la actuación de personajes en el desempeño de roles tristemente célebres, en ocasiones funestos y hasta macabros. A Juan Pablo II le interesa señalarnos, antes que la obra exterior de Don Orione, el secreto interior de su personalidad, aquel motor íntimo que constituye el núcleo de motivos de su acción y que connota el carácter de sus realizaciones exteriores. Una de las cosas que me llamó la atención en estos días, estoy siguiendo un pequeño curso de 4 encuentros sobre la Universidad Católica, Jacques Maritain, ¿no? Es el filósofo. Y lo estoy haciendo porque precisamente por la relación con Don Orione. Bueno, y en el encuentro de esta semana refirieron al encuentro, que yo no sabía, que Silvina Ocampo fue a la misa de Don Orione. Tenía una gran amistad con Jacques Maritain y en sus cartas aparece esto, ¿no? Y Jacques le pregunta a Silvina Ocampo, ¿y pudiste hablar con Don Orione? Dice, es un sacerdote en el cual la misa, nunca vi una misa igual. Todos sus gestos brotan de su interior. Y lo vi tan santo, que no pude hablar nada con él. Inmediatamente sale otro señor que estaba haciendo el curso y dice, yo no lo conocía a Don Orione, pero mi papá, que lo conoció, yo tenía 1 año, siempre decía que nunca había visto un sacerdote tan santo como él. Y Manuel Ordóñez, que también leí a causa de Maritain una entrevista esta semana, también refería eso, la santidad de Don Orione. Eran 2 tipos distintos, dice él, Maritain y Don Orione. El otro por la verdad y Don Orione por esa santidad que captaban. Claro que pienso yo que esto debe tener algo de subjetivo o no sé qué, pero sin embargo, y no son los únicos, cuento esto porque fue lo que viví esta semana, esta santidad de Don Orione que se transmite más allá de las grandes realizaciones o no que pudo haber realizado. De hecho, el Papa nombra cuando fue a socorrer a los damnificados de los terremotos, los viajes que ya hemos narrado. Nosotros que estamos ahora en los 20 años de la llegada de Don Orione y que en estos días estuvimos haciendo un itinerario carismático,
obras tan grandes. Acá hay como más de 35 edificios en el Cotolengo, ¿no? Pero son cosas exteriores. En realidad, la santidad es vivir en grado heroico las virtudes. Y esto es lo que hizo don Orione. Toda su vida vivió las virtudes y a su vez también por ser sacerdote, por ser jefe de una comunidad cristiana, también los enseñó. Por eso vamos a leer después pedacitos de estos textos de don Orione en cuanto a las tres virtudes. Pero ¿en qué pone el Papa, o sea, Juan Pablo II, la eminencia de la personalidad de don Orione entre las más grandes de este siglo? Afirmada con tanta seguridad y certeza, en su fe y en su caridad. Es decir, estas dos virtudes teologales que comunican a la persona humana en las personas divinas. De ahí deriva la grandeza de la personalidad cristiana. Un cristiano es grande, es eminente en la medida en que es grande y eminente su relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cristiano, ten presente cuál es tu dignidad. Entonces, la fe cristiana profesada abiertamente es el primer título de la sobreeminencia de la personalidad de don Orione. Acá recordamos nosotros, quienes conocen la vida de don Orione, el trato que ha tenido con los modernistas. Ustedes saben que los modernistas, una herejía del siglo pasado, que por tratar de hacer el diálogo entre la fe y el mundo moderno, han caído en ciertas afirmaciones condenadas por la Iglesia. Y don Orione fue amigo de toda esta gente, de mucha de esta gente del siglo pasado. Y entonces, don Orione profesó su vida cristiana de palabra y de obra en los agitados tiempos del modernismo, frente a las impugnaciones anticatólicas de corrientes militantes, ateas e irreligiosas. Él fue un celoso apóstol de la fe y de la Iglesia. Se mantuvo firme y confirmó a tantos con su profesión de fe abierta. Es decir, clara e inconfusa, firme y jamás vacilante. Y entonces le llegan al Papa Pío X. Vieron, siempre hay gente que se lo osa y nada, enseguida va a contar a otros los desvíos de los demás. Y le fueron a decir a Pío X que don Orione, tanto andar con modernistas, era medio modernista, o sea, medio herético. Y San Pío X, ustedes recordarán, está en la vida del Papa Soli, lo manda a llamar y le dice arrodillate y reza el credo. Y cuando reza el credo, dice, no, esto no tiene, no, todo lo que dicen es toda mentira, porque rezaba el credo con una convicción, ¿no? Es su fe profesada a través de la oración. Y bueno, muchos de los modernistas le reconocen, dice, la fe de don Orione era una fe pura como la de la primera comunión. Solamente eran nuestros dolores, nuestros límites, lo que él llevaba. Lo leo textualmente. Don Orione terminó de recitar el credo. El rostro del Santo Padre parecía otra vez sereno. Pío X lo despidió. Vamos, hijo, lo que dicen de vos no es verdad. Es esta fe la que animaba su caridad. Es ley evangélica que el más grande en la fe será a la vez el mayor en el servicio. Entre ustedes, el primero y el más grande será el servidor de todos. Esa es la ley de los discípulos, del siervo de Dios, venido para servir y no para ser servido. Grande la fe, profesada abierta, clara e inconfusamente brotada de una convicción profunda y cordial. Grande su caridad, vivida heroicamente, subraya Juan Pablo II, es decir, con fortaleza y valentía, que significan
la entera oblación de sí mismo. De tal personalidad, tales obras. Sí, gracias, muchas gracias. De esta fe y de esta caridad que hacen de Don Orione una personalidad cristiana descollante en nuestro siglo. Van a brotar sus obras. De tal servidor, tales servicios. De este hombre eminente entre los primeros brotará, según la ley evangélica, un raudal de servicios humildes y sacrificados, que solo puede inspirar un amor divino a los que el mundo considera como los últimos y más despreciados. Don Orione es una personalidad eminente, pero evangélicamente eminente, no como este siglo. Hicimos referencia que Don Orione estuvo en América Latina en su último viaje, también anunciando la palabra. Es que en su viaje, hemos leído en su biografía que él, antes de regresar a Italia, después del viaje del 34 al 37, es que va, por un lado, por primera vez a Itatí y Saizpeña, en el Chaco, pero visita también todas las otras casas, porque él ya no se iba y nada. Y va por el río Paraná. Habían conseguido que le dieran un pasaje por un vaporcito de los que iban en aquella época por el río Paraná. Y es ahí donde él, el 24 de junio del 37, escribe una carta. En realidad en este viaje escribe 3 cartas que son muy importantes, ¿no? Una sobre la fe, una sobre el Papa y otra sobre el amor a la Virgen, sobre María. Y la de la fe la podemos encontrar en Camino 1, está en la página 81. Y él nos va a contar algo que es autobiográfico, es autorreferencial, hace a su vida. Desde el vapor General Artigas en viaje al Chaco, 24 de junio de 1937. Este río Paraná, que es uno de los más largos que se conocen, es amplísimo y calmo. Se puede reposar y trabajar. Cuando me embarqué, estaba tan cansado y maltrecho que casi no podía caminar. Ahora estoy rehecho en mis fuerzas y en voluntad, gracias a Dios. Hoy releí la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, carta que bien podría llamarse la carta de la fe, porque el apóstol hace en ella un admirable elogio de la fe. ¿Por qué he querido leer la carta de San Pablo sobre la fe? Alguna nota. En aquella época todavía la carta a los hebreos se la atribuía a San Pablo. Hoy decimos una carta paulina, porque está inspirada en su pensamiento y algún discípulo la escribió. Pero Don Orione recibe tal cual como era la creencia en ese momento en la iglesia. Y volviendo, ¿por qué quise leer esta carta a los hebreos? Porque ayer fue el aniversario de mi nacimiento y hoy, fiesta de San Juan Bautista, es el día bendito de mi bautismo, por lo que me fue puesto el nombre de Juan. Con el santo bautismo obtuve la verdadera regeneración que obró en mí Cristo por divina misericordia y recibí el don inestimable de la fe hace ya 65 años. Bendigamos al Señor. Con qué fe ardiente el gran apóstol de los gentiles recuerda y exalta a los adalíes de la fe. Hacemos una breve consideración, miren qué importante, ¿no? Sin querer, no sé, pero él hace referencia a su bautismo, que era el día, lo recuerda con gratitud,
Y para esto, para iluminar, para vivirlo mejor, es que vuelve a la Escritura. Hace referencia al bautismo y hace bien que haga referencia, porque las virtudes teologales las recibimos como en una semilla precisamente con el bautismo. Y él va a explicar esto y cómo a lo largo de la iglesia las personas pudieron dar testimonio de la fe que recibieron. Y es muy larga, y bueno, sigue la carta, no la voy a leer toda, pero llega a un punto donde dice: el Señor y Padre nuestro me ha traído a esta tierra lejana, a este río inmenso y lejano, para que diera testimonio de la fe. Lo que habíamos dicho antes, no solamente que don Orione cree, o como nosotros también debemos creer, sino tenemos la posibilidad y la responsabilidad de testimoniar, de profesar nuestra fe. ¿En qué aspectos también don Orione de la fe se siente identificado y que cree ciegamente? Es la confianza en que Dios es providente, que Dios es Padre, ¿no? Y esta virtud de la fe, que en don Orione es profundizada con la lectura de la palabra. Así crecen en nosotros también las virtudes, en la medida que nosotros conocemos más a Cristo y adherimos a su persona. Y esto, un camino rápido, es la palabra de Dios. Sostenido por la gracia del Señor, evangelicé a los pobres, dice sobre el río Paraná don Orione, a los humildes, al pueblo. Traté de evangelizar a los pobres, procurando confortarlos en la fe y con el espíritu de caridad cristiana. ¿Ve? Fe y caridad. Confieso que tendría que haber hecho mucho más. Por lo que pido perdón al Señor, evangelizar a los pequeños, a los humildes, al pueblo, al pobre pueblo que, envenenado por perversas teorías, ha sido arrancado a Dios y a la Iglesia. En nombre de la divina providencia, abrí los brazos y el corazón a sanos y enfermos, de toda edad, religión y nacionalidad. Hubiera querido dar a todos con el pan del cuerpo el divino bálsamo de la fe, especialmente a los hermanos, a los que más sufren y a los más abandonados. Es una carta lindísima que después, para los que quieren profundizar, pueden buscarla y continuar. Solo para hacer referencia a las otras también. La virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza también está en este librito, en una carta donde habla de las tres virtudes juntas, no solo de la fe, ¿no? Sino las tres cartas juntas. Y el parágrafo que corresponde a la esperanza, en este librito dijimos en Camino 1, las páginas 77 y 68. La esperanza es desear y esperar. Las virtudes van tres juntas. Creo, porque creo, confío, espero, ¿no? Deseo profundamente el encuentro con el Señor y lo realizo en la caridad. Por eso San Pablo va a decir después que la que va a permanecer siempre es la caridad, cuando estamos en el paraíso y gozamos eternamente en el amor, en la inmensidad del amor de Dios. La esperanza de don Orione no es una esperanza de un optimismo humano, ¿no? Y es interesante, yo creo, todas las veces que él trata de que la gente esté pensando en el paraíso, siempre en el paraíso. No como algo que va a venir allá, sino empezar a construirlo ya acá, ¿no? Y bueno, ante los combates de la vida, que muchas veces por ahí
decaemos, hay párrafos de Don Orione a distintas personas en las cuales los anima a la esperanza, ¿no? La virtud de la esperanza tiene como base a Jesús, el sacrificio y las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que en estos días le estaba escribiendo a sus religiosos que estaban en retiro, ¿no? El Espíritu Santo acreciente en nosotros esta confortante virtud, nos dé una esperanza firme, sólida, altísima, que vaya hasta hacernos tocar las puertas del paraíso. Si no va hasta ahí, no es la virtud teologal de la cual tenemos tanta necesidad para salvarnos y para ser cristianos no indignos. Esperar con fe, esperar con viva y segurísima fe, in spe contra spe, esperando contra toda esperanza. Es de la carta, está tomada de la carta a los Romanos 4:18. Dios in Deo spe nostra, Deus spe nostra. Dios es nuestra esperanza. Esta esperanza es la única de buena aleación. Ella exige que confiemos ampliamente y que con la gracia y la ayuda de Dios podremos vencer a todos nuestros enemigos, los internos como los externos, a todos nuestros defectos, con la oración, con la humildad, con la obediencia a la Santa Iglesia, haciendo los esfuerzos necesarios. Quien confía en Dios, continuó Don Orione, no perecerá in eterno. Decía mi madre, alma buena, sin saber que repetía una frase de la Escritura. Y nosotros animémonos con frecuencia en el camino del santo servicio repitiendo, in te Domine speravi, non confundar in eterno. Esperado en vos, Señor, no seré confundido en eterno o nunca. Los Salmos 32 o 71, que cita Don Orione mismo. En cuanto a la virtud de la caridad, bueno, decir Don Orione, yo creo que todos nosotros lo relacionamos con la caridad. Y estando también aquí en la Argentina, en marzo del 36, es que él envía a sus amigos de Italia, que festejaban ahí siempre la fiesta en el Cotolengo de Génova, el 19 de marzo, era una gran reunión, una gran fiesta entre todos, y como él no podía estar, graba, no sé cuál de sus amigos le había sugerido, graba un disco, ¿no? De esos negros grandes, así era, en realidad pasaron dos, hubo que grabar. Y reflexionó, el mensaje estaba centrado en la caridad y en lo que él llamó el himno de la caridad, parafraseando con la carta a los Corintios de San Pablo, ¿no? El himno de la caridad, Corintios, de la primera carta a los Corintios 13, ¿no? Y que también lo podemos encontrar en este mismo librito en la página 97. Por internet circula la versión en italiano, ¿no? Obviamente, de esta carta sobre la caridad. Sostenido por la ayuda de Dios, por la bendición del Papa y de los obispos y por vuestro apoyo, trabajo humildemente a los pies de la Iglesia para dilatar los espacios de la caridad de Cristo. Dilatar los espacios de la caridad. Salvar a los hijos del pueblo y de los emigrados italianos y consolar a los infelices y abandonados. Abrí escuelas gratuitas en Rosario, de Santa Fe, también fui a Chile, volando a más de 5.000 metros sobre los Andes, y también Santiago de Chile tendrá el Cotolengo. La caridad de Cristo nos urge. Caritas Christi urgens no. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 5,
versículo 14. Somos siervos inútiles, pero la caridad, el amor a Cristo y a los hermanos nos anima y nos impulsa y nos apremia. Precisamente la virtud de la caridad es amar a Dios, ¿no? Y también amar a los hermanos, amar al prójimo, por el amor de Dios. El amor a Cristo y a los hermanos nos anima, nos impulsa, nos apremia. Nos anima, nos impulsa, nos apremia. Gloria a Dios. Hoy quisiera ser un poeta y un santo para cantar el himno más hermoso que pueda cantar en la tierra, el himno de la caridad. Y que yo quiera cantar este himno no les debe parecer raro, hermanos, porque yo quisiera hacer resonar aquí la melodía que se oye en los cielos. ¿Quién nos dará el himno de la humanidad redimida, el himno de la caridad? Hubo un hombre que cantó este himno y escribió las más bellas y elevadas palabras después de haberlo actuado en su vida, San Pablo. Bien podría cantarlo como lo cantó, porque nadie lo sintió vibrar en su corazón más que él, nadie sintió más que él el amor de Jesús a la humanidad. El Evangelio enseña que no podemos tener paz con Dios si tenemos algo contra el prójimo. Y San Juan escribe: no amas a Dios a quien no ves, sino amas al hermano al que ves. Almas y almas, la caridad de San Francisco de Asís, que fue enteramente seráfica de amor, o la caridad que inflamaba el corazón de San Vicente de Paul y del Cotolengo, el padre de los más infelices. Dios es caridad, y quien vive la caridad vive a Dios. Y un día Jesús llamará a los elegidos a ponerse a la derecha y les va a decir: vengan, benditos de mi Padre, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba solo y me recibiste. Asombrados de esta alabanza, preguntarán: Señor, ¿cuándo hemos hecho esto? Cristo va a responder: todo lo que hicieron a los pobres y a los más pequeños por mi amor a mí me lo han hecho. Voy saltando porque Don Orione siempre es largo, ¿no? A mí me encanta leerlo Don Orione, pero imagino que es medio aburrido escuchar del otro lado que alguien te esté leyendo una carta, pero son cartas inflamadas verdaderamente de una interioridad enorme. Después hace algunas premisas: que la providencia nos mande a los hombres de la caridad. Seamos apóstoles de caridad. Sometamos nuestras pasiones, alegrémonos del bien ajeno como si fuera el nuestro. Así precisamente será en el cielo, como lo dice Dante con su sublime poesía. Hago un paréntesis ligado a la esperanza y al cielo, ¿no? Hay un escrito fantástico de Don Orione al padre Iñudi. Ayer fue San Maximiliano Kolbe. El padre Iñudi era un franciscano que fue superior en Roma del padre Kolbe y era amigo de Don Orione. Dice: si en el cielo hay sonidos, habrá baile. Yo quiero bailar y cantar aún en el paraíso. Y el discurso venía porque quiero tenerlos a todos contentos, los que están conmigo, ¿no? Aunque más no sea esto, darles esa alegría. Continúa esta carta: seamos apóstoles de la caridad, del amor puro, elevado, universal, con la ayuda recíproca, con darnos la mano para caminar juntos y sembrar a mano llena a nuestro paso obras de caridad. En este punto creo que nos puede servir precisamente para el momento presente que estamos viviendo siempre, ¿no? Pero de una manera particular,
con la compasión, con la ayuda recíproca, con darnos la mano para caminar juntos y sembrar a mano llena obras de bondad y de amor. Enjuguemos las lágrimas de los que lloran. Oigamos, hermanos, el grito angustioso de muchos otros hermanos nuestros que sufren y anhelan a Cristo. Vayamos a su encuentro como buenos samaritanos. Sirvamos a la verdad, a la iglesia, a la patria en la caridad. Hagamos el bien a todos, siempre el mal nunca a nadie. Y corto acá porque sigue. Pero ¿por qué llegué hasta acá de la carta? Vayamos a su encuentro como buenos samaritanos. Esta es una de las modalidades, es para todo cristiano, obviamente, pero Don Orione nos lo repropone precisamente al comentar el himno a la caridad de San Pablo. Que tenemos que ser apóstoles, pero de amor, apóstoles de amor. Y el estilo, el ser samaritano. Él que estaba convencido que solo la caridad iba a salvar el mundo, solo la caridad, son una frase de él, que la caridad abre los ojos de la fe. Es por eso la importancia también del testimonio de nuestra fe en vivir la caridad comunitariamente, en todas las comunidades, porque la caridad abre los ojos de la fe. Hay una... Ya voy para terminar, yo me anoté acá para terminar a mi manera, ¿no? Pero dice, está en la carta, la última carta de los que tengan un profeta de nuestro tiempo, se ve en esta versión, justo la última carta de la vida de Don Orione. ¿Cuándo murió Don Orione? 12 de marzo de 1940. Y o sea, el último día de la vida, le escribe a una señora, que no lo voy a leer todo, pero solo un pedacito, siempre gozosos y alegres en el Señor. Al final le va a hablar de la virtud de la fe, de la esperanza, ¿no es cierto? Y en una parte dice, para creer, bueno, parece que la señora estaba un poco afligida, ¿no? Era mamá de unos chicos, de dos nenas por lo menos, y estaba un poco triste, angustiada por algún motivo, problema de fe seguramente. Dice, los desmesurados gestos de bondad y amor que Dios ha tenido para con nosotros superan nuestra capacidad de comprender. Precisamente la fe está en eso, ¿no? Nuestra capacidad de comprender. Y para creer no es necesario tener todos los problemas solucionados desde la fe. Que la fe ensanche nuestros corazones. Fe, fe, fe. Sí, la fe es una virtud básica, el fundamento sustancial sobre el cual se basa la esperanza de la felicidad eterna, plena de inmortalidad. Así como es una carta para leerla también totalmente, pero a mí me impactó que es la última carta de su vida y precisamente lo que él vivió, lo que él profesó con las virtudes, también lo hace, lo enseña. Y el Papa Francisco, el 5 de agosto, y después siguió el 12, comenzó con una serie de conferencias precisamente ante la situación de la pandemia, ¿no? E iluminados a la luz de la fe, esperanza y de la caridad. No vamos a ver eso, pero él manifiesta, y que es lo que podemos ver, que junto con esta pandemia y que hemos visto y vemos, ¿no?, tantos gestos de solidaridad, de cercanía, donde tenemos que estar, él está hablando del mundo, no de la Argentina, donde estamos separados, donde tenemos que cuidarnos,
Entonces, todo eso, como la caridad cristiana encuentra muchas maneras de expresar, desde los gestos hasta quien no tiene que comer, el compartir, el poner en común, todo eso. Pero también, dice, la pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos, en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. Y él nos propone un nuevo encuentro en la fe, en la esperanza y la caridad. No lo voy a desarrollar. Ustedes pueden ir a buscarlo, inclusive está comenzando esto. Nosotros, por nuestro carisma, por San Luis Orione, estamos siempre atentos a la voz del Papa. Y esta etapa en la cual estamos viviendo es una posibilidad en Don Orione y en el Papa de vivir personalmente las virtudes. Pero también tenemos la responsabilidad, en la visión de Don Orione, en la visión del Papa, comunitariamente, el aspecto social de la fe, el aspecto social de la caridad, el aspecto social de la esperanza. Hay una gran responsabilidad. Bueno, ya me tengo que ir, así que los dejo para que ustedes sigan profundizando. Me tendría que haber ido hace un rato, pero nada, pueden seguir profundizando en esas cartas. Lo que pasa es que tuve que ser largo porque no es mi tema no es mi tema, pero es el tema de Don Orione. Hasta la próxima, si Dios quiere. No sé cómo sigue, si alguna pregunta o no, o ya me voy. Me voy. Muchas gracias, hermano Jorge. Hermosa la charla. Si quieren seguir conectados, a las 19:30 está el rezo del rosario. Si no, nos volvemos a ver a esa hora. Y a las 20, la hora santa. Le vuelvo a agradecer, hermano. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No, gracias. Jorge.